Cerca Halloween y Día de Muertos, no es referente a eso. Lo que pasa es que Romanos capítulo 6 habla mucho acerca de la muerte, y yo le he titulado a este mensaje Misterios de ultratumba por fin revelados. No sé si se acuerdan que hace algunos años surgió una serie de televisión donde un mago enmascarado revelaba todos los trucos de los grandes ilusionistas, y decía el título de ese programa, grandes misterios de la magia por fin revelados, algo así, ¿no? Bueno, pues aquí también vamos a revelar hoy algunas cosas muy importantes con respecto a este pasaje en particular. Vamos a ir por partes. Número 1, Romanos 6:13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otras versiones de la Biblia dice que nosotros antes de Cristo estábamos muertos. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y eso hacía separación entre Dios y nosotros. La fórmula de la primera sentencia o del primer enunciado pues aparece ahí con los dibujitos. No Jesús, igual a ¿qué? Igual a muerte. Estamos muertos sin la presencia de Cristo Jesús en nuestros corazones. Que no se te olvide esta primera sentencia, primer misterio revelado: sin Jesús estamos muertos. ¿Muertos cómo? Espiritualmente, porque a lo mejor estás vivo, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente hablando estás muerto. Número 2, otra verdad, otro misterio que nos revela el pasaje de Romanos es el siguiente. Romanos 6:23. La paga, el precio que resulta de pecar, ¿cuál es? Es la muerte. El precio que tú pagas por pecar, ahí está también la fórmula en dibujitos, es la muerte, muerte eterna. Si no se resuelve esa situación antes de que muramos también físicamente, entonces tu destino final es la muerte eterna, la separación por siempre, por todos los tiempos, de la presencia del Señor Jesús. Esa definición es en sí mismo el infierno, hermanos. Algunos dicen, es que el infierno es ese lugar de tormento y de llamas, y que el diablo también está ahí atormentándose. Para mí el infierno es la separación eterna de Jesús, el no poder aspirar a disfrutar la vida eterna a su lado. Eso sí es un infierno. Lo demás solo es un castigo, pero va a ser un castigo terrible. Entonces, que no se nos olvide que el precio por nuestros pecados es la muerte física y la muerte espiritual. Hay un precio que pagar por todas nuestras fechorías y por todas nuestras iniquidades. Número 3, el pasaje también nos revela este otro misterio. Bajo esa condición somos esclavos del pecado. Mira, dice Romanos en el verso 16: ¿acaso no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ustedes han obedecido de corazón
aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y luego dice el verso 19 y 20: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de obedecer la ley. Cuando estábamos sin Cristo y cuando estábamos pecando, éramos esclavos del pecado. Esa atadura, hermanos, nadie la puede quebrantar. Nadie de nosotros puede romper los grilletes que nos sujetan al pecado. Muchos de nosotros podemos identificarnos con ese dibujo. Quizás nos dolía ver la reacción de nuestros familiares cuando llegábamos borrachos a casa y decíamos, ahora sí, ya mañana no voy a tomar. Y sin embargo, ¿qué pasaba mañana? Otra vez volvías a tomar. Esta vez ya no van a salir de mi boca palabras maldicientas ni groseras, pero a la más mínima provocación otra vez te encontrabas diciendo todo tipo de obscenidades y barbaridades con tu lengua. ¿Por qué? No podías librarte de pecar porque eras un esclavo del pecado. Por lo tanto, ¿quién era tu amo? Pues el diablo y el pecado, ¿no? Y si el diablo decía, quiero que peques ahorita, no te quedaba otra más que obedecer, porque eras su esclavo, no te quedaba de otra. Nosotros estuvimos por un buen tiempo en esa misma condición. Y si lo recuerdas bien, no debería de causarte ningún tipo de sensación agradable. Hay gente que a veces cuando pasa a dar su testimonio dice, ay, es que yo antes de conocer al Señor, pues yo andaba en malos caminos, andaba en las cantinas, y parece que están llorando con nostalgia, como si quisieran regresar a eso. No debe causarte ningún tipo de sensación agradable la vida y la condición en la que estábamos antes de Cristo. Es muy doloroso y muy triste ser esclavo del pecado. No hay manera de escapar a sus caprichos y a su voluntad. Si el mensaje fuera de solo 3 puntos y fueran estos 3 puntos, hermanos, no tendríamos nada que celebrar. Sería un mensaje deprimente, horrible. Pero gracias a Dios hay punto 4 y punto 5. Vamos a ver el 4. Para escapar de esa condición, aunque te parezca increíble, no está mal escrito. Es un juego de palabras. Para escapar de la condición de esclavo del pecado, el muerto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a morirse. Ya dijimos en el punto 1 que sin Cristo estamos muertos, espiritualmente hablando. Entonces ese muerto espiritual necesita morir a esa condición para que entonces pueda ser levantado a una nueva vida. Mira cómo dice al inicio del capítulo los primeros 5 versos. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Acaso no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo te pregunto una cosa, hermano, y respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez has visto a un muerto pecar? Deja que penetre bien la pregunta, no es capciosa. ¿Has visto alguna vez a un muerto pecar? ¿Cuál es la respuesta? ¿La de izquierdo? No los veo muy convencidos. ¿Han visto a un muerto pecar, sí o no? No. Lado derecho, ¿han visto alguna vez a un muerto pecar? ¿Sí o no? ¿Por qué no puede pecar? Porque ya está muerto. ¿Sí? Ni modo que el muerto se vaya a la cantina a emborracharse, ni modo que el muerto lance maldiciones, ni modo que el muerto se vaya a cometer adulterio, ni modo que el muerto diga mentiras. Ya no puede pecar precisamente porque está muerto. Y sabes, esa es la solución para ti, para mí. De nuestra condición de mortandad espiritual necesitamos pasar a nueva vida, pasando por un proceso de muerte. Esa muerte se da el día en que morimos a nosotros mismos y reconocemos en nuestro corazón que necesitamos un Salvador. Ese día lo llamamos el día en que aceptamos a Cristo, aunque para mí está mal dicho semánticamente. Lo mejor sería decir el día en que Cristo me aceptó a mí. El día en que yo reconocí que era pecador, eso sí puedes decir. El día en que me arrepentí de mis pecados y le abrí mi corazón a Jesús para que Él me aceptara como su hijo. ¿Recuerdas ese día? ¿Todavía lo tienes fresco en tu mente? Cuando entendiste que sin Cristo ibas rumbo a la condenación eterna. Cuando entendiste que sin Cristo nunca ibas a poder librarte de las ataduras del pecado. Cuando ese día llegó a tu vida, ese fue el día de tu muerte. Ese fue el día de tu defunción. Y el bautismo lo que hace es dramatizar ese momento, lo que sucedió ese día. Y por eso es que nosotros bautizamos, como dice la Escritura, por sumersión. Porque llega un punto, un instante en el acto bautismal en el cual el cuerpo de la persona que se está bautizando queda sumergido totalmente por el agua. Cuando eso sucede, la persona está representando el día en que murió. Se está identificando con la muerte de ¿quién? ¿Qué dice el texto? Morimos con Cristo, así como Cristo tuvo que morir, nosotros también morimos junto con Él. Y el bautismo representa el día en que eso sucedió. Pero para tranquilidad de los que se van a bautizar hoy, esa sumersión solo dura un instante. No lo dejamos sumergido y yo empiezo a predicar y a hablar y a ver hasta cuánto aguanta el hermano. No, es solo un instante, casi en automático. Así como está muriendo, así mismo también es levantado, es resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo no se quedó en la tumba. Al tercer día, la muerte ya no pudo retenerlo más. Y algunos dirán, a ver, ¿y por qué no resucitó al instante? Porque el Señor Jesús quería cumplir con esa creencia que se tiene que un muerto está bien muerto cuando han pasado 3 días. Hay gente, hay culturas que creen que durante 3 días todavía el espíritu anda por ahí rondando
y que puede regresar al cuerpo y resucitar. Pero después de 3 días ya no hay posibilidad, ya no hay esperanza. Y entonces por eso Jesús esperó esos 3 días, no porque la muerte fuera poderosa, sino porque Jesús decidió esperar esos 3 días para romper con esa creencia popular. Y entonces la gente pudiera decir: ah, caray, este sí resucitó de a de veras, este sí venció a la muerte. Y así como Cristo se levantó de la muerte, nosotros también nos levantamos para vivir una nueva vida consagrada al Señor. Amén. Los que ya tienen muchos años que se bautizaron, ¿sí dicen amén? ¿Sí? Porque la vida tiene que estar consagrada ahora a Él, totalmente entregada a nuestro Señor Jesús. Por eso también, después de sumergir a la persona, es levantada para representar y dramatizar que ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Número 5, también dice el texto lo siguiente, y esta es la parte más larga, pero también es la más interesante. Pongan atención desde el verso 6 hasta el verso 15. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que ahora también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, entonces la muerte ya no tiene dominio sobre el Señor Jesús. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y para siempre, de una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Esto es referente a Jesús. Verso 11, así también ahora nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues en ustedes el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque ya no viven bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia. Que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, y bajo la gracia sí estamos. ¿Cuál es la misma respuesta de Pablo? En ninguna manera. Déjame explicar esta parte final, el último punto. El bautismo nos recuerda la obra maravillosa que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él no solo nos salvó para darnos perdón y vida eterna, nos salvó para que el tiempo que nos quede aquí en la tierra podamos experimentar la libertad de vivir para Él. Porque ahora la esclavitud que teníamos del pecado ha sido rota, hermanos. Ya el pecado no tiene dominio sobre ti ni sobre mí. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cuál crees que haya sido la diferencia? La diferencia la hizo Jesús. Antes Jesús no estaba en mí, por lo tanto no tenía el poder ni la capacidad para doblegar al pecado. Pero como yo le abrí mi corazón a Cristo y Cristo vino a morar en mí, Cristo me capacita y me da el poder para entonces decirle al pecado:
no tengo por qué hacerte caso. No tengo por qué caer en tu trampa. Ya soy libre de tus ataduras. El bautismo nos recuerda también que además de ser libres del pecado, somos levantados a una nueva vida, la cual tiene dos características: es santa y es victoriosa. Es santa y es victoriosa. Por favor, cuando quieras evaluar tu cristianismo, evalúate bajo esas dos premisas: santidad y victoria. Si tú ves que tu vida cristiana, después de abrirle tu corazón a Jesús, después de haberte bautizado, sigue llena de pecado, y en vez de victorias cuentas más las derrotas, entonces pregúntate si en verdad le abriste tu corazón a Jesús, porque quizás ni cristiano eres. Pero si después de haberle abierto el corazón a Jesús y haberte bautizado, te das cuenta que tu caminar ha sido un caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, donde cada vez odias más al pecado, donde cada vez te cuesta más trabajo pecar, quiere decir, hermano, que la obra perfecta de Jesús se está perfeccionando en tu vida. Dale gloria a Dios cuando eso esté sucediendo. Las cadenas son rotas, somos levantados de la muerte, resucitados para una vida triunfante. ¿Qué pues, dice Pablo? Ahora que estamos bajo la gracia, vamos a aprovechar que Cristo ya nos perdonó para hacer todo lo que se nos venga en gana, para seguirle haciendo caso al pecado. Al cabo ya Dios me perdonó. Hermanos, eso no es libertad, eso es libertinaje. Eso es abusar de la gracia. La gracia debe ser el incentivo para ya no pecar, para no darle al diablo el gusto de vernos caer. Esta mañana quiero pedirle a los que se van a bautizar, algunos de ellos vinieron preparados con su cartulina, tráigansela por favor. Voy a pedirle a Nubia, a Pedro y a Ronaldo